O sea, que por favor acepten la grabación, ya que ese es material de estudio que podemos compartir con quienes no hayan podido. Algunos siempre tendrán algún tipo de inconveniente, sobre todo laboral. Entonces es bueno contar con estos recursos grabados, aprovechar que en este caso y en esta modalidad los podemos grabar y para pasárselos luego a los asesores y a los estudiantes que lo soliciten. Bueno, bienvenidos todos. Me agrada muchísimo ver que tantas personas dieron una respuesta positiva a este llamado, a este encuentro, que a mi modo de verlo y como persona que trabajó muchos años en colegio, soy consciente de la necesidad de estarnos siempre actualizando al respecto, porque en el tema particular que va a trabajar Daniel con nosotros hoy, hay que tener en cuenta lo que legalmente está establecido y nunca dejarlo por fuera, porque es que hay reglamentación y hay todo ese asunto legal que lo sustenta, pero también está esa parte del maestro en ese rol de mediador. Uno cree que uno solamente va a ser profesor de inglés, en el caso de ustedes, en el caso del profesor Daniel, en el caso del profesor Iván, profes de sociales, pero no es así. Eso es muchas veces, y creo que ha sido uno de los discursos que ha mencionado la directora cuando los tiene a ustedes como audiencia, siempre les dice, si uno tiene tiempo en el colegio, dicta inglés o dicta sociales o dicta religión o dicta matemáticas según la materia o las materias para las que uno estudió y para las que uno se preparó, si uno tiene tiempo, porque hay otros roles: director de grupo, participante en un proyecto del colegio, a veces es el coordinador, otras veces es hasta el rector y también es profesor, porque de todo hay, pero también está ese rol del que les va a hablar hoy, y es la mediación en el conflicto escolar. Para mí no es la primera vez que presento a Daniel. Gracias a Dios, Daniel siempre ha participado y ha dado una respuesta positiva a las invitaciones que nuestro programa, la directora, en este momento también Marce y yo tenemos para él. Pero para mí siempre será un honor volverlo a presentar. Daniel fue mi estudiante desde que era un niño. Digamos que yo tengo el recuerdo desde sexto, él que fue el estudiante seguramente se acuerda más fácil desde que era más pequeño ya era mi estudiante. Y Daniel se convirtió en un profesor excelente, que a mucho honor es uno de los profes importantes y fundamentales en el colegio de mi señora madre, donde yo trabajé más de 30 años. Algunos de esos 30 y pico de años que yo trabajé fueron con Daniel como mi estudiante. Daniel fue personero escolar. Daniel se desempeña como profesor, se desempeña como coordinador académico y además es un maestro investigador, que para muchos de ustedes que están o en maestro investigador como curso o en trabajo de grado para los de la licenciatura en inglés, o si no han llegado allá, muy pronto muchos de ustedes van a llegar a ese tipo de cursos. Eso es mucho más que un curso. Ser maestro investigador es seguir creciendo y aprendiendo como maestro. Y Daniel tiene toda esa visión desde el área de las ciencias sociales y desde su propia experticia y cualificación para trabajar con nosotros el tema que va a trabajar el día de hoy, que es el manejo del conflicto escolar. Hay cosas importantes que él maneja y que ustedes seguramente van a encontrar muy valiosas para el momento de sus prácticas, para los que trabajan además de hacer la práctica, o si no, para más adelante, cuando ya estén vinculados laboralmente en una institución, tengan como base y lo vayan actualizando a medida que haya actualizaciones a nivel legal. Trabajar el conflicto con los estudiantes, sean niños o adolescentes, no es lo mismo que trabajar el conflicto con una persona adulta. Por su sola característica de menor de edad, van a darse cuenta que ellos tienen unas condiciones específicas a través de las cuales se debe llegar a un buen manejo de ese conflicto. Además, no se trata de manejar el conflicto solo por echar al chico, expulsarlo, suspenderlo, criticarlo o entregárselo a los papás. Esa sería la salida más fácil,
pero también la menos formativa de todas. Lo que se busca es precisamente un proceso de formación con esos niños, con esos jóvenes. Entonces, sin más preámbulos y teniendo en cuenta que el tiempo apremia, le vamos a dar la palabra ya mismo a Daniel para que empiece su intervención. Muchas gracias, Daniel, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Linita, y créeme pues que me halaga mucho esas palabras bonitas con las que siempre me presentas y muy agradecido pues porque como que varias veces me han tenido en cuenta para este tipo de espacios y realmente son muy valiosos en la medida que cuando uno está en la universidad tiene una visión no tan panorámica de lo que es la escuela. Entonces, tener la posibilidad de encontrarse con maestros en ejercicio y que yo sé que suelen hacerlo mucho desde el departamento de prácticas de Luis Amigo, es algo muy valioso, es un recurso muy, muy bueno. Yo voy a compartirles pantalla con una pequeña presentación pues que preparé para el día de hoy y con la intención de, más que todo, volver esto una conversación. A mí me interesa mucho es conocer también sus preguntas, conocer sus dudas, sus intereses y ya con base en eso ir construyendo pues un poquito de un diálogo. Entonces, para que vamos pues hablando. Esto que les preparé se basa principalmente en la ley 1620 del 2013, que es la ley de convivencia escolar. De la ley vamos a hablar finalizando la, las diapositivas, pero vamos a empezar centrándonos en el manejo de conflictos escolares, cómo se propone la herramienta, cómo se propone la mediación como estrategia principal para la mediación de conflictos y cómo nosotros deberíamos aprender de los conflictos para al final de cuentas tener en los colegios unas pequeñas bases de unas ciudadanías cada vez más responsables, más justas, más conscientes, que al final de cuentas es lo que buscamos, unas ciudadanías justas para el país. Y quisiera empezar con una reflexión que es de Eduardo Galeano. Se llama, esperen, yo muevo un poquito más, se llama Como el calor del sol, el universo visto por el ojo de la cerradura. Dice, todos los días, cuenta Alfredo, yo le ayudo a preparar las tiritas de plasticina que él usa para escribir. Papel y lápiz no usa. Él escribe grabando signos en la plasticina. Yo no puedo leer por lo que él escribe. Lo que él escribe no se lee con los ojos, se lee con los dedos. Con él aprendí a sentir una hoja. Yo no sabía. Él me enseñó. Cerra los ojos, me dijo. Con paciencia me enseñó a sentir una hoja de un árbol con los dedos. Me llevó tiempo aprender, porque yo no tenía la costumbre. Ahora me gusta acariciar las hojas, que los dedos resbalen por el lado de arriba. Tan listo que es, tan liso que es. Sentir la pelucita de abajo, los hilitos como venas que una hoja tiene adentro. El otro día trajeron a la escuela a un león recién nacido. Nadie pudo tocarlo, solamente él. Lo dejaron. Y después yo le pedí, vos, que pudiste tocarlo, decime cómo era el cachorro. Era calientito, me dijo, era suave. Y me pidió, vos que pudiste verlo, cómo era. Yo le dije que era amarillo. ¿Amarillo? ¿Y cómo es el amarillo, Alfredo? Como el calor del sol, le dije. Esta reflexión que me parece muy, muy bonita de Eduardo Galeano, yo la traigo a colación porque me parece que normalmente y básicamente una de las bases o de las raíces de los conflictos está en las diferentes formas que tenemos los seres humanos de ver el mundo. Cómo, cómo las diferencias que tenemos, que son las que nos enriquece, a la vez son las que nos pueden generar unos encontrones o unas diferentes perspectivas del mundo y eso se puede volver en un conflicto. Al final de cuentas vemos el mundo como nosotros somos, ¿cierto? Y cada uno tiene como un espejo diferente o un retrovisor o un color de unos lentes para ver el mundo. Y esas diferencias son precisamente las que enriquecen la escuela, porque si hay un lugar o un espacio propicio para la diversidad en la escuela, y en esa diversidad precisamente, al no ser tan conscientes
de lo rico que es la diversidad es cuando empiezan a aparecer conflictos, ¿cierto? Como les decía ahorita, la idea es que nosotros empecemos a ver la mediación de conflictos como una de las estrategias para formar ciudadanías. Esa mediación de conflictos basadas en unas formas restaurativas o unas formas alternativas de nosotros gestionar los conflictos en el aula. Básicamente en el aula siempre van a haber conflictos, conflictos de tipo personal, conflictos que se pueden llevar hacia lo físico, hacia lo emocional, hacia lo social, hacia lo verbal, etcétera. La diferencia radica en cómo nosotros vamos a tramitar ese tipo de conflictos. Y ahí entra la mediación. Entonces, la mediación es una herramienta para resolver los conflictos entre dos o más personas con la ayuda de una tercera persona imparcial. Ese mediador imparcial debería ser el maestro. El maestro en sus funciones de acompañamiento, de guía, es quien debe propiciar los espacios para solucionar los conflictos. Él es quien regula el proceso de comunicación para promover la búsqueda de una posible solución que satisfaga las necesidades de ambas partes en conflicto. Si bien es cierto, en un conflicto siempre va a haber una víctima o un victimario, como se ha nombrado tradicionalmente, las dos partes son dos partes que están en desventaja. Por eso una de las apuestas de la mediación es establecer un tipo de negociaciones donde ambos resulten ganadores a la hora de solucionar ese conflicto. ¿Qué cambia o qué hay de particular en la mediación educativa? La mediación educativa implica un cambio en el procedimiento de afrontar los conflictos escolares. Es decir, empezar nosotros a tramitar los conflictos de tal forma que no sea siempre el libro de disciplina, la anotación, la sacada del salón, la expulsión, esas formas tradicionales, que no sean siempre esas formas de hallar la justicia, sino que la justicia se vea de otras formas. Darles a conocer a los muchachos que no siempre las sanciones son las formas de encontrar la justicia. También hay formas reparativas que deberían ser quienes primen a la hora de estar en el aula de clase o a la hora de conseguir una situación, a la hora de tramitar una situación de forma mediada. Esa mediación de conflictos imprime el protagonismo en el alumnado, es decir, yo como maestro, yo como mediador que voy a estar en la mitad y voy a emprender esa tarea imparcial, yo le voy a dar el protagonismo y la palabra sobre todo a ellos dos, a los dos estudiantes que participan en el conflicto para que logren llegar a acuerdos. Y nos lleva también a que en los colegios creemos unas estructuras nuevas de convivencia, que dejemos de lado esa posición de pasó algo, lo sanciono y te vas, sino que logremos llegar a unos acuerdos dentro de las mismas clases, sin llegar a ser punitivos. Y obviamente, mientras el conflicto lo permita, obviamente hay conflictos de unas escalas o de unas dimensiones que no lo van a permitir, pero lo ideal es hacerlo así. El eje o la base de esa mediación de conflictos, vamos a buscar que sea la restauración, porque si bien es cierto, el conflicto crea un daño, lo importante a la hora del daño es la restauración y la conciencia de esa restauración. Cuando yo trabajo esto en el colegio y cuando trabajo con los muchachos, por ejemplo, la importancia de hacer acuerdos y de hacer contratos sociales, yo se los digo así y me parece que es una forma muy fácil y muy básica que ellos entiendan, pero que a la vez es verdad. Yo les digo, yo soy gordito y yo tengo unos problemas de obesidad, ¿cierto? Yo tengo dos formas de solucionar este problema. Una forma es haciéndome una cirugía. Entonces yo me puedo hacer una cirugía, ¿cierto? Y otra forma es cambiando mis hábitos de vida. Entonces que mis hábitos de vida cambien, mi alimentación, el deporte, hábitos más saludables, etc. Desde la primera forma, haciéndome una cirugía, nadie asegura que yo no me vuelva a engordar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hubo una conciencia real del problema. Pero la segunda opción, que ya sería modificando esos hábitos de vida, me va a llevar necesariamente a mí a que cambie mi forma de pensamiento y a la vez logre una conciencia o una comprensión del problema que tenía. Lo mismo pasa en los conflictos. Hay una forma que es, bueno, hubo un conflicto, supongámoslo así, hubo una pelea en el salón, yo echo al que le pegó al otro porque lo insultó y ya. Y ahí se acabó el conflicto y supuestamente corté de raíz. Pero sigue estando
en el salón, entonces no hay una conciencia de yo por qué debo respetar la diferencia del otro, yo por qué no te debo insultar, yo por qué no te debo golpear. Y la solución no es que yo le tenga miedo, entonces yo doy un golpe y me echa. No, la idea de una convivencia pacífica y la idea de una justicia con una base restaurativa es yo llegar a la comprensión de que no puedo pegarte porque vos tenés una dignidad humana a la cual yo no puedo, contra la cual yo no me puedo ir, ¿cierto? Por eso entonces, en este tipo de justicia y en este tipo de mediación, cuya base es la restauración, nosotros hablamos de que siempre vamos a establecer unos acuerdos tipo gana-gana, donde las dos partes involucradas en el conflicto sean las que ganen y se lleguen a unas soluciones mediadas por acuerdos principalmente entre los participantes, sean dos o sean las dos partes que hay en conflicto, ¿cierto? Buscar formas alternativas, no sancionables ni punitivas de hacer justicia. Es decir, la escuela es una copia en escala de lo que es la sociedad, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos, y ya la historia lo ha dicho, y nosotros más que nadie sabemos eso, que la cárcel no es ese lugar donde se alcanza una resocialización, entonces hay que buscar otras formas alternativas de justicia. Lo mismo pasa en la escuela. Normalmente el estudiante que uno tiene y que se sataniza como el estudiante problema o que se tilda, se etiqueta como el estudiante problema, ¿qué pasa? Nosotros decimos, él es el estudiante problema y es el problema en sexto, en séptimo, en octavo y en noveno. Porque cuando nosotros buscamos las formas de llegar a solucionar ese estudiante problema, ¿qué hacemos? Las anotaciones, las citaciones a los papás, las suspensiones, las desescolarizaciones, etcétera. Pero no buscamos otras formas que no sean sancionables ni punitivas y que se logren a través de un aprendizaje o de una consideración propia, de un escarmiento propio, de una comprensión propia de yo por qué no debo tener ciertas acciones, ¿cierto? Y esa restauración debe ser la forma de nosotros reparar, de propiciar en esas conversaciones o de propiciar en esos marcos de conversación cómo se da o cómo se debería dar la reparación, cómo se deben resarcir los daños ocasionados, porque en el momento en que hay un conflicto, el que yo llegue y le diga al victimario, te voy a echar del colegio por tal cosa, bueno, yo lo eché, pero ¿y qué pasó con la víctima? ¿Cómo la víctima alcanzó una restauración de esa forma? Más o menos desde el año 2015-2016, que entra en vigor oficial la ley 1620, que es la ley de convivencia escolar, diferentes organizaciones, diferentes facultades se han puesto en la tarea de empezar a transitar para una base restaurativa en la justicia y en los conflictos escolares. Una de esas bases, una de esas herramientas, perdón, la ha conseguido y la ha negociado muy bien la Universidad de Antioquia, porque desde la Facultad de Derecho y la Facultad de Educación han logrado hacer unos programas de formación continua en los colegios para hablar de restauración y de la importancia de la restauración en los conflictos escolares. Vamos a ver un videito donde nos explican por qué son importantes esas bases de restauración. Las prácticas restaurativas se entienden como un conjunto de acciones, estrategias y herramientas que contribuyen a mejorar las relaciones entre las personas. Además, en aquellos casos en que las relaciones se encuentren deterioradas, la idea es que contribuyan también a su restablecimiento o su sanación. Más que formas de hacer, me gustaría que se pensaran también de la mano de formas de pensar y de sentir, de manera que las prácticas restaurativas lo que buscan es permitirles a las personas poder proyectarse de manera constructiva hacia el futuro. Las prácticas restaurativas beben de la justicia restaurativa, que en palabras de Howard Zehr es un enfoque que se interesa por los roles y las necesidades de todos los involucrados. Al hablar de todos los involucrados, lo que hace es ampliar el círculo de las personas que participan.
de manera que se extiende no solamente a quien ha sido ofendido, la víctima, sino también al ofensor, a la comunidad, a la familia e incluso al Estado mismo. Por tanto, atiende no solamente las necesidades jurídicas de la víctima, sino que también atiende a otras necesidades como la necesidad de información, la necesidad de reparación o reivindicación, la necesidad de poder relatar los hechos, de sentirse escuchado y, una muy importante, de poder participar directamente en la gestión de los asuntos que le involucran. De la misma manera, se atienden las necesidades del ofensor en tanto le permite poder responsabilizarse por las consecuencias de sus conductas y poder integrarse a la comunidad, no quedar excluido de ella. De la misma manera, este enfoque reconoce que la comunidad también tiene necesidades y responsabilidades en relación con todos sus miembros, incluido el ofensor. De manera muy sintética, podríamos decir que la justicia restaurativa busca dar respuesta a 3 preguntas. ¿Quién ha sido dañado? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y quiénes tienen responsabilidades en ello? Finalmente, voy a hacer un pare ahí para recordar algo, y es que dentro de estos procesos de justicia restaurativa y de mediación negociada de conflictos, hay 2 principios que son fundamentales y que uno como maestro debe dominar y a la vez debe propiciar en esos encuentros del aula, tanto desde el ejercicio pedagógico propio, desde mi área, si soy de inglés, si soy de sociales, pero también en otros ejercicios que yo tengo como docente, como en una dirección de grupo, como decía ahorita Lina, o en la ejecución de un proyecto, o en un espacio donde yo vaya a iniciar una mediación escolar. Y son 2 principios fundamentales, y uno es la escucha activa de las 2 partes y la palabra dulce. Siempre cuando hay una palabra dulce y una palabra indicada en el momento, y cuando hay una escucha activa, yo logro tramitar formalmente y pacíficamente esos conflictos, porque cuando no se miden las palabras o cuando la escucha no es la indicada, se pueden llegar a malos entendidos, que normalmente son una de las causas o de las raíces del conflicto. Y una parte muy importante que se menciona aquí en el video es cómo también la sociedad, en el caso de cuando hablamos de una justicia restaurativa a nivel nacional, pero cuando hablamos de esas reparaciones en el aula, cómo también los demás son actores dentro del conflicto, así no estén directamente involucrados. ¿Cómo yo logro una conciencia colectiva sigo con el ejemplo de ahora, de por qué no debo pegarle al otro? Entonces, ¿cómo se logra esa conciencia colectiva? ¿Cómo yo involucro también a esos, como uno dice popularmente, a esos que dan bomba para que uno le pegue al otro? ¿Cómo a partir de esos también hay que hacer un trabajo para lograr que esas formas de justicia o esas formas de mediar pacíficamente los conflictos lleguen a una comprensión colectiva de lo que debe ser? Continuemos con el video. hay que señalar que la diferencia entre prácticas y justicia restaurativa es que las primeras no solamente tienen un enfoque reactivo, como lo hace la justicia, responder posterior a la violencia, sino que también tienen un enfoque preventivo y proactivo, lo que hace que pueda extenderse su aplicación. De manera general, las prácticas restaurativas pueden aplicarse para atender las múltiples violencias que se presentan en los espacios educativos. Solo que, como venía diciendo antes, al su aplicación ampliarse un poco más, pueden integrarse a la ruta de atención integral de las instituciones educativas, no solamente en el componente de atención. Ay, perdón, que no sé qué está pasando. Ampliarse un poco más, antes al su aplicación ampliarse un poco más, pueden integrarse a la ruta de atención integral de las instituciones educativas, no solamente en el componente de atención, sino también en los componentes de prevención, promoción y seguimiento. Eso es bien importante, y es porque además es una de las exigencias que hizo la ley 1620 del 2013, y ahí quisiera ponerlos en contexto un poquito. La ley 1620 del 2013 nace como una demanda que hace la Corte Constitucional en una sentencia
T91, al final de las diapositivas está el número para no mentirles. Una sentencia que nace, yo no sé si recuerdan, cuando un estudiante de un colegio de Bogotá se suicidó a causa del acoso escolar que sufrió por sus compañeros y por la omisión de la institución. Al entrar esto en estudio, la Corte Constitucional manda una sentencia que exige al Ministerio de Educación Nacional hacer toda una ruta para la modificación de manuales de convivencia escolar, y donde la base de esos manuales de convivencia escolar sea la prevención y la promoción de la convivencia escolar. Esa ruta que se establece desde el enfoque nacional y municipal y escolar, la Ruta Nacional de Convivencia Escolar. Y la base de eso va a ser siempre la promoción y la prevención. Siempre la base es la promoción y la prevención. Mientras que antes, la perspectiva que nosotros teníamos de antes era cómo nosotros vamos a tramitar los conflictos. Ahora la base no es esa, ahora la base es cómo yo voy a prevenir que ocurra un conflicto. Ya no es simplemente la acción, sino cómo prevengo ese conflicto, cómo promociono aquello que es contrario al conflicto, y en el caso de que ocurriese el conflicto, cómo la voy a tramitar, pero de una forma que debe ser restaurativo para las partes que están ahí pues indicadas. Constituyéndose entonces no solamente en una forma de atender las situaciones que afectan la convivencia, sino también en una herramienta pedagógica que aporta a la formación de otras subjetividades. En consonancia con lo anterior y atendiendo a la naturaleza de las prácticas restaurativas, el objetivo fundamental de estas es contribuir a la construcción de comunidad, en la medida en que permiten fortalecer las relaciones interpersonales y restablecer aquellas que se encuentren deterioradas. Dado que para que las personas se involucren en la gestión de los conflictos, se necesita que se comprometan también desde el sentir, el pensar y el hacer, y en la búsqueda de soluciones creativas, las prácticas restaurativas no solamente están aportando a la construcción de una cultura de paz, sino que también estarían permitiendo la emergencia de unas subjetividades que realmente le apuesten a la convivencia pacífica. Ay, perdón. Si en algo contribuyen las prácticas de mediación escolar y las prácticas de justicia restaurativa en el aula, además de la formación de esa comunidad que nos decía la profesora del video, es al trabajo principal de unas competencias que nosotros como docentes y las escuelas olvidamos que son unas competencias transversales a todos los procesos educativos, y son las competencias ciudadanas. Normalmente se asocia que las competencias ciudadanas son propias del área de ciencias sociales, pero no, las competencias ciudadanas se establecen como una educación transversal que debe ser impartida en la escuela a través de todas las materias y de ejercicios pedagógicos o de proyectos pedagógicos. ¿De qué forma esas competencias ciudadanas operan? Hay varias competencias ciudadanas, pero entonces, por ejemplo, la empatía, la negociación de los conflictos, la democracia, la escucha activa, hacen parte de esas competencias ciudadanas. Y en un segundo nivel, también esta ley de convivencia escolar y esta forma de mediación de conflictos y de justicia restaurativa entra a apoyar la implementación de la Cátedra de la Paz. La Cátedra de la Paz, que entra en vigencia en el 2017 como una de las formas de implementación del Acuerdo de La Habana, que aquí no es un asunto de si estoy de acuerdo o no con lo que se negoció, pero entra a la escuela directamente, afecta a la escuela directamente, en el sentido que nos dieron una cátedra nueva, una cátedra de paz, que se enfoca principalmente en eso, en cómo encontrar formas pacíficas de solución de conflictos que precisamente no nos lleve a una guerra como en la que estábamos. Y se me perdió dónde íbamos en el video, pero ya casi terminamos. Entrañan violencia, unas veces violencia justa a sus intereses y sus necesidades.
La mayoría de los conflictos entrañan violencia, unas veces violencias directas, pero quizás la mayoría, si no todas las veces, violencias que son estructurales y violencias simbólicas. Es en esta parte en el que la justicia restaurativa empieza a aportar o a ir de la mano de la mediación de los conflictos, en tanto, considero yo, toda mediación de conflicto debería abordarse desde un enfoque restaurativo. Si lo hacemos de esta manera, no solamente estaríamos consiguiendo transformar la relación y reparar los daños causados al interior del proceso que ha tomado el conflicto, sino que también permitiríamos la construcción de otros significados, de otras representaciones, de otros sentidos que realmente nos permitan construir relaciones por fuera de la marginalización y la opresión. Ahorita cuando yo les decía que normalmente esos conflictos parten por las diferentes formas de ver el mundo, eso que yo decía se refuerza con lo que está diciendo la profe del video en este momento. Cómo esas violencias que son de tipo estructural, al entrar en el aula, se convierten en una de las bases del conflicto. Yo pongo un ejemplo, la homofobia. Entonces, la homofobia, como cuando entra esos comentarios, chistes, esos estereotipos, esos prejuicios homofóbicos al aula de clases, como cuando entran van a generar un conflicto. Y ese conflicto no se soluciona cuando yo sanciono al que le dijo a un estudiante mariquita. El conflicto no se soluciona cuando yo echo a ese estudiante por insultar al otro. No, el conflicto se va a solucionar o se va a empezar a tramitar cuando yo intervengo a esos estudiantes que tengo en el salón y cuando mi intervención está centrada en solucionar estructuralmente un problema de homofobia, que es un problema que tiene unas raíces patriarcales y que es una base de la sociedad que tenemos. Cuando yo desnaturalice ese tipo de comportamientos estructurales que se replican nuevamente en el aula, es cuando yo empiezo a tramitar ese problema. No se tramita cuando yo de tajo llego y digo, bueno, no, es que te voy a echar por insultar al otro, te voy a echar por agredir al otro. No, porque es que estructuralmente eso está ahí. Ese insulto, ese golpe, esa agresión es una manifestación de esa violencia estructural o de esa violencia simbólica. Pero entonces, ¿cómo yo tengo que empezar a tramitar esas formas de violencia estructural y simbólica para que esto no se vuelva a repetir? Considero que no es suficiente con abogar por el diálogo entre las personas, ya que el diálogo mismo no es susceptible o no es suficiente para enfrentar las injusticias, los sufrimientos y las desigualdades de los sujetos que están vinculados por un conflicto. Por ello, me gustaría poner de presente que este tipo de enfoque tiene que rescatar o tiene que luchar por la búsqueda de nuevos significados, nuevos sentidos que realmente nos permitan construir un marco ético y político transformador de relaciones. Listo. Al final de cuentas, y yo creo que lo que nos deja de mayor enseñanza este proceso de justicias restaurativas, como nos lo cuenta esa profe de la Universidad de Antioquia, es que la base del conflicto es una base estructural y esas bases de las violencias son aquellas que se tienen que empezar a tramitar de tal forma que yo empiece a eliminar ese tipo de violencias que se me están manifestando en el aula. De allí la importancia de yo conocer puntualmente cuáles son esos tipos de violencias que se están presentando, porque necesariamente yo no voy al colegio simplemente a hacer un ejercicio catedrático y pedagógico, ¿cierto? Yo no solo voy a dar mi clase, yo también voy a ejercer unas relaciones mediadas por el poder y esas relaciones que se median por el poder tienen una base ética y esa base ética de mi ética como maestro no me puede dejar que yo me haga el de la vista gorda cuando en mi salón de clases hay un brote de violencia, hay un brote de exclusión, hay un brote de prejuicios o discriminación. Ahí hace mucha fuerza la ley 1620 y por eso en la mayoría de los colegios hubo un proceso de transición entre
lo que se consideraba antes en los manuales de convivencia y lo que se entra a negociar ahorita con esa nueva ley 1620. En este sentido, la comprensión del conflicto debe partir de una premisa: los conflictos no son buenos ni malos. Lo que se vuelve positivo o negativo es la forma en que se tramita. Si yo tramito mal un conflicto, seguramente el resultado va a ser peor de lo que esperábamos. Pero si yo tramito de una forma positiva o acertada un conflicto, voy a tener una solución pacífica y sobre todo la comprensión de por qué no lo debo hacer. Esto tiene una base que es más que todo una base filosófica, ¿cierto? Era Kant el que nos planteaba que el hombre es realmente mayor de edad cuando logra una comprensión de la ley, y que esa comprensión de la ley no se da por el miedo al castigo, sino por la libertad que me da a mí comprender que la ley es necesaria para la vida en sociedad. Lo mismo, algo así parecido, es lo que nosotros deberíamos hacer en los colegios, en los centros educativos. Sobre el conflicto tenemos que los conflictos nos ofrecen oportunidades para crecer. Claro, nos deben generar ciertos aprendizajes que nos queden como experiencia, tanto a nosotros como maestros, pero sobre todo a los estudiantes, como aquellas personitas que estamos ayudando a formar, para que adquieran unas habilidades para su vida que les permitan, entre otras cosas, solucionar pacíficamente aquellos conflictos que tengan ellos cuando crezcan. Es básicamente eso. Esos conflictos, cada persona lo interpreta, depende de una manera y tiene una visión particular de lo que pasa. Como empezaba yo esta conversación, cuando les mencionaba que depende de la forma en que miremos el mundo, también vamos a afrontar esos conflictos. ¿Cuál es el secreto o el tip aquí? Quien ayude a negociar ese conflicto debe ser lo suficientemente neutro para que no se vaya de un lado o del otro. Y hay diferentes formas de actuar ante el conflicto, algunas constructivas, otras destructivas. Obviamente lo que todos esperamos y lo que nosotros como maestros, gestores de esa convivencia escolar, es nosotros ser lo suficientemente parciales para contribuir a que el conflicto se tramite de tal forma que deje un aprendizaje para todos y para todas. En el conflicto interviene, ¿qué interviene en el conflicto? Las personas. ¿Quiénes son aquellos que están ahí metidos dentro del conflicto en todos los sentidos? ¿Qué intereses hay psicológicamente? ¿Qué sentimientos se metieron dentro del conflicto? El problema, lo que hablamos ahorita, ¿cuál es la raíz de ese problema? ¿Cuál es la raíz de ese conflicto? Estructuralmente, ¿qué está pasando? ¿Es un asunto del sistema? ¿Es un asunto donde entran componentes familiares, componentes de crianza? ¿Qué está pasando? ¿Fue en un momento de calor? ¿Fue en medio de un partido de fútbol? Etcétera. Y el proceso, ¿cómo estamos gestionando ya nosotros como docentes y nosotros como instituciones educativas ese proceso? ¿Cómo están definidas las rutas de atención de mi institución para yo decir, sí, es que prevenimos que no pasara esto de tal forma? Hicimos una promoción de una cultura positiva de tal forma. Hicimos una prevención de agresiones de tal forma. O simplemente estoy actuando al calor de la situación. Urgente, pasó un conflicto, voy y lo soluciono. Pero mientras yo no haga ese asunto de prevención y de promoción, difícilmente voy a empezar a erradicar esos conflictos dentro del aula. Y el problema es que a nosotros como docentes, yo esperaría que a ustedes, pues que están en este proceso, sí se les vaya formando de una forma más conciliadora, pero difícilmente, lo digo yo que aunque no me gradué hace tanto, yo me gradué de la universidad de la licenciatura en el 2017, pero realmente uno no recibe como unas guías frente a esto, o si aparecen es como materias selectivas, ¿cierto? Entonces muchas veces uno llega a la escuela y se encuentra con ciertos conflictos que difícilmente sabe uno cómo tratar. Entonces uno se va pegando del coordinador de convivencia, de este profe que tiene más experiencia y que le van dando ciertos tips pues a uno como para desenvolverse, pero uno no recibe la formación apropiada o la formación que uno necesitaría para esto, ¿cierto?
Entonces, normalmente dentro de una situación de violencia, en una situación de un conflicto, hay dos personas, el agredido y el agresor. Entonces, al agredido, en lugar de enseñarle a poner límites, a defenderse, diciendo no con firmeza y a pedir ayuda si no se le escucha, le defienden compadeciéndole, educándole para ser víctima, o se le anima a agredir diciéndole, pero defiéndase, refiriéndose a que devuelva la agresión. Y eso es una práctica que no solo se limita a la escuela, sino que también se vuelve una práctica común en las familias. Como cuando el niño en la primera semana de clases llega porreado a la casa, el papá le dice, ¿y usted por qué no se defendió? ¿Es que usted es mocho? ¿O usted por qué no le pegó al que le está pegando? Enseñamos a tramitar los conflictos de una forma igual, de una forma violenta, ¿cierto? Y eso es el problema que tenemos de cuando van creciendo estos estudiantes, la forma de devolver eso es con una misma agresión. Por eso muy comúnmente se dice que todo oprimido es opresor en otro espacio. Al agresor, en lugar de enseñarle a controlarse, apartándose del grupo, a hablar para decir lo que quiere, en lugar de agredir, le reprenden con gritos, descalificaciones, culpabilizándole, castigándole y se empieza a etiquetar de agresivo, insociable o egoísta, transmitiéndole la idea de que es así, de que no puede cambiar, contribuyendo de esta manera a perpetuar su comportamiento ofensivo. Lo que yo les decía ahorita. Y ustedes se van a encontrar mucho eso cuando ya estén ejerciendo. El estudiante, pues, no, el estudiante problema desde sexto, séptimo, octavo, noveno, pero nunca se hizo realmente ese proceso de venir, enseñémosle de una forma pedagógica, de una forma significativa, una comprensión de eso. Entonces, entran aquí, ya empecemos a hablar propiamente de los manuales de convivencia. Bueno, antes de continuar con los manuales de convivencia, ¿alguna duda, algún comentario que ustedes tengan hasta el momento? Voy muy rápido, de más que si yo hablo muy rápido, pero escucho opiniones, escucho sugerencias, escucho qué piensan. Profe, qué pena. A mí me parece muy importante que estemos viendo esto porque muchas veces incluso uno como docente actúa en esas situaciones, como uno tiene que actuar rápido, es difícil pensar del todo con cabeza fría y entonces, y como uno también le da rabia ver ese tipo de situaciones porque a veces, pues como que, ¿cómo digo eso en español? Desatan memorias de pronto que a uno le pasó o algo. Y a uno eso le da rabia, obviamente, porque uno a veces no le gusta ese tipo de cosas pasando y uno también se descarga con los estudiantes, porque todos somos humanos y cometemos ese tipo de errores. Pero es bueno también ver este tipo de temas más a fondo, porque así vamos a poder entender un poco mejor cómo se puede llegar a una solución sin nosotros como el adulto responsable, entre comillas, llegar también a la microviolencia. Claro, Valeria. Y es muy importante lo que decís, sobre todo en el sentido que uno muchas veces no actúa conforme a la ley o conforme a uno tuviese que actuar, sino que uno actúa según el sentimiento. Y es que yo cuando estudié también tenía un pelado que me la montó, entonces yo lo voy a sancionar porque yo no quiero que este niño viva lo que yo viví. Y lo sancionamos de una forma metiendo nuestros sentimientos o en el calor de ciertas acciones, pero sin mediar eso con cómo realmente yo debería actuar o como dice la ley que yo actúe, porque independiente de eso, y esto sí es muy claro, y aquí más que yo actuar en pos de algo, nosotros como docentes tenemos una responsabilidad civil a la hora de la formación de nuestros estudiantes. Entonces, todo lo que pasa en el aula de clase me tiene a mí como directo responsable en mi misión de ser preservador de la vida, desde esa responsabilidad civil que a mí me da la ley de infancia y adolescencia. Esa ley de infancia y adolescencia dice que los docentes o las escuelas también son corresponsables en la preservación y el mantenimiento de la vida de los y de las estudiantes. Es por eso que nosotros siempre tenemos que actuar conforme a la ley. Y es por eso que hay tantos problemas, sobre todo pasa
en colegios privados y en colegios que son muy punitivos, que son muy garantes del juicio, del orden, cuando hay estudiantes que se van en contra de eso y empiezan a decir el conflicto de siempre con los estudiantes, que los piercing, las aretas, el cabello largo, etcétera, etcétera. Cuando eso se va a algo ya constitucional, entonces es ahí cuando entran esos conflictos, porque si bien es cierto que las instituciones tienen unos manuales de convivencia, esos manuales de convivencia en ningún sentido pueden ir por encima de la ley o pueden estar en contra de la ley. Es por eso que siempre nosotros, como garantes y como responsables civiles de los estudiantes, tenemos que actuar conforme a la ley. Iván Andrés tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias, profe Daniel. Es muy importante también resaltar el papel que cumple también los docentes en la comunidad educativa en ese proceso de prevención frente al manejo de los conflictos. Y en ese sentido, por ello, es relevante el ejercicio del fomento del proceso de la formación ciudadana como un elemento articulante en cada momento y en cada aspecto para que se vaya previniendo todo este tipo de situaciones tipo 1, tipo 2 o en su caso extremo, pues ya una situación tipo 3. Y de esa manera, pues trabajar con los chicos o con los estudiantes el fomento de la convivencia escolar como un elemento articulante para ir llevando, convirtiéndolo como parte de la cotidianidad escolar. Y que en este caso, pues ya la coordinación se convierte en un mediador dentro de ese conducto regular, pero que realmente son los estudiantes los que empiezan a visibilizar o a naturalizar esta realidad, y que cuando se hace insistencia permanente en ello por parte de toda la comunidad educativa, es efectivo que empieza a cambiar la dinámica dentro de los grupos. Obviamente siempre van a existir conflictos, pero van a reducirse considerablemente porque ya hay una apuesta por parte de la institución en apostar permanentemente a que se resuelvan esos conflictos y que pues al menos trate de no coger un vuelo que a veces es impredecible cuando se deja coger ventaja. Claro, y ahí vos mencionas algo muy importante y es cómo cuando esto se vuelve un hábito en las instituciones educativas, se desnaturalizan ciertas formas de conflicto o se desnaturalizan prácticas de violencia estructural y se naturalizan otras formas de llegar a acuerdos. Y es claro, y es clave ahí también lo que decís en cuanto a las coordinaciones. Entonces, es empezar a pasar de esa idea de una coordinación de disciplina que genere miedo o que genere las acciones punitivas frente a algo, a pasar a una coordinación de convivencia escolar que realmente prevenga, gestione, promocione formas alternativas para solucionar los conflictos. Eso ahí es fundamental. Tenía la mano levantada Nilsa. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos, en especial a mis estudiantes que veo por acá conectados. Qué bueno que hayan atendido a este llamado formativo tan relevante y tan importante. Profe Daniel, agradezco toda su experticia y su saber en el tema, porque realmente eso es lo que nos convoca y lo que nos conforma como maestros. Usted bien lo decía, hay asuntos que en las academias no se logran tocar porque se trabaja la norma, digamos desde gestión educativa o desde normativa educativa se trabaja la norma, y a veces no se le imprime todas estas experiencias que son valiosísimas y son importantes para nuestro desempeño. Debido a que el hecho de que nosotros no conozcamos la norma no nos exime cuando estamos en nuestro campo de acción de las responsabilidades que atañen con ello. Bien, entonces nosotros como mediadores que somos de estos procesos, digamos de convivencia, que se aprenden, que se enseñan, que se gestionan desde el aula, desde esos ambientes de aprendizaje en los cuales interactuamos y que hacen parte de la cotidianidad, y es la escuela la llamada a esa formación puntualmente en conjunto con la familia.
entonces se hace relevante para los que estamos acá y para los que están en este momento en función de su práctica y los que están ya desempeñándose como maestros, porque el hecho, como mencionaba ahora, somos corresponsables de todo lo que sucede en la institución. Nosotros somos de alguna manera esos cuidadores que la ley también ha designado para que acompañemos a los niños y niñas, no solo en el aprendizaje, sino en ese cuidado y en esa cultura del respeto y de valoración por el otro, por esa diferencia que a veces es lo que nos pone a tambalear en esa mirada de la convivencia. Entonces es un llamado a que todas estas cátedras las aprovechemos al máximo porque son espacios de mucha creación. Mi profe, mil y mil gracias a usted por su sabiduría en este ejercicio. Muchas gracias. Y me haces recordar algo que no sé, quizás pudo haber sonado feo cuando yo decía que aún en la universidad no lo forman para este tipo de cosas, pero voy a algo, y es que a la escuela se le atañan todas las necesidades de la sociedad. Entonces, en esas funciones que deberían ser primordiales en la escuela, que es formar ciudadanía y formar en conocimientos, van quedando mezcladas o difuminadas en todo lo otro que entra en la escuela. Entonces hay muchos accidentes de tránsito, metamos una cátedra a la escuela de seguridad vial. Entonces hay un problema de violencia hacia las mujeres, metamos a la escuela una cátedra de violencia hacia las mujeres. Hay problemas de manejo del dinero, metamos una cátedra de educación económica y financiera. Entonces, ¿cómo la escuela se vuelve ese lugar donde se empiezan a depositar las necesidades de la sociedad y nos olvidamos que hay otras instituciones que necesariamente también tienen que formar, como la familia, como la sociedad, entre otras, y se empieza a volver la escuela ese centro donde creemos que mágicamente vamos a empezar a resolver todos los problemas de la sociedad y empezamos a dejar de lado este tipo de cosas que sí son importantes. La escuela sí debe formar en ciudadanía, sí debe formar esos ciudadanos, ¿cómo se dice? No sé, esos ciudadanos aptos, esos ciudadanos propicios para un futuro, para lo que Colombia espera o para lo que Colombia necesita. Pero cuando uno se va a ver en la ley 115, en las funciones del maestro, aparece un derrotero, pero de cuidador, acompañante y un montón de cosas que lo que hacen es que difuminan todas esas otras tareas principales del docente. Carlos José, hace rato tiene la mano levantada y no lo había visto. Hola, profe, gracias. Buenas tardes. A mí me parece muy interesante y muy chévere lo que estamos viendo en este seminario, lo que llevamos, ya que normalmente como no se profundizan como todos estos temas y que son muy necesarios para de pronto no, en nuestro ejercicio docente y más ahora que nosotros ya vamos a empezar como a estas prácticas ya más independientes en las que vamos a enfrentar como todas estas diversas situaciones. Y como bien dice la profesora Isabel, somos corresponsables de lo que pasa en este espacio. Y es importante para alejarnos como de estas vías tradicionales que solo perjudicaban y no solucionaban bien el problema en sí y que solo nos cegaban, además de construir una responsabilidad en todas estas situaciones que pasen a nuestros estudiantes y que esto pueda ayudar a que, a que tengan como esta responsabilidad que les sirva para la vida mucho más adelante y que ayude como a solucionar y a restaurar las dos partes. Asimismo, como nos empezamos a ver verdaderamente como, y a visionar como un maestro, como ser político. Claro, claro que sí, Carlos. Y mira que en ese sentido que vos decís es bien importante recordar ese asunto de la corresponsabilidad. La ley 1620 es de esas poquitas normas en educación que le dice a la escuela, pilas, usted es corresponsable no solo en la formación de ellos académicamente, sino en la formación de una convivencia y el apellido de la ley 1620 es para los derechos sexuales y reproductivos. Es empezar a pensarse la educación y empezar a pensarse los procesos educativos
no solo desde el contenido académico, sino también para un ejercicio ciudadano, pero que esa ciudadanía implique un ejercicio responsable de derechos sexuales y reproductivos, y con un enfoque no heteronormativo. Ahí entró toda esa discusión que hubo con las cartillas de la ministra de Educación, Gina Parodi, con la ideología de género, etcétera. Pero necesariamente, si nosotros queremos eliminar de la escuela las violencias estructurales con base en el género, con base en la homofobia o en la transfobia o en y todas esas formas pues, de exclusión, necesariamente tenemos que darle a la educación un enfoque de género. ¿Algún otro comentario o seguimos? Mi profe, yo creo que es importante de pronto mencionar que la ley no es punitiva para los estudiantes, ¿cierto? Porque ahí es formativa, pero si sucede algo al interior de la institución y está el profe Andrés Yepes o está la profe Carla Jiménez como responsable en ese escenario donde se generan los hechos y los hechos trascienden a mayor, legalmente quien debe responder por la situación es ese mayor que está tutelando ahí, más si está en función del maestro. Entonces, como lo decía usted ahora y como también lo mencionaba ahora en la intervención, muchachos, obligatoriamente tenemos que formarnos en estas propuestas, tenemos que tener, digamos, como la apuesta formativa, por un lado, para nuestros estudiantes, pero también, digamos, que un escudo para nuestro ejercicio, nuestra relación de empatía y de cercanía con los estudiantes a partir de la norma, porque la norma con nosotros es muy exigente como maestros. Somos nosotros los encargados de velar de alguna manera por el cumplimiento, y eso es lo que nos hace corresponsables de la ley, nos hace también o nos muestra un sentido tutelar frente a este ejercicio cuando tenemos menores en nuestras manos, menores en ese proceso formativo como figura de autoridad que es el maestro en la institución educativa. Entonces, claro. es supremamente pues como de resaltar este ejercicio. Y es muy importante y muy interesante lo que decís, en la medida en que no solo la ley 1620 nos dota a nosotros de esa corresponsabilidad y nos tutela esa función, pues, de prevenir, promocionar, activar rutas, etcétera, sino que es también la ley de infancia y adolescencia la que le dice a la escuela, pilas, ustedes tienen responsabilidad civil con los menores y en ese ejercicio de responsabilidad civil, usted también es responsable de lo que pase con la vida de ellos. Esa ley 1620 a mí me parece que es una, si algo ha conseguido o si algo ha hecho muy bonito la Corte Constitucional, es la ley 1620, porque esa ley logra transitar muy efectivamente entre lo que era una percepción punitiva de la escuela, disciplinar de la escuela, y pasar a ser una escuela conciliadora y una escuela que forme ciudadanías. Bueno, esto... Discúlpeme, por favor. Sí. Hace rato traté, pero nada. Bueno, mira, está muy bien todo eso de la escucha activa, la justicia restaurativa. Eso tiene todo el sentido, 100%, pero es que tampoco se puede pasar en ese soncito, pues. Porque es que hay algo que es lo que está faltando y es el carácter. Ya voy para allá. Bueno, listo, gracias. Bueno, ya voy precisamente para allá porque cuando la ley nos establece que hay 3 tipos de situaciones, nos va diciendo cómo vamos a actuar conforme a cada situación. Pero perdóname que te interrumpí. Activa otra vez el micrófono y seguí con lo que nos estabas diciendo del carácter para mirar si te voy a responder con lo que sigue o si miro cómo más te respondo. Sí, porque es que vea, pongámoslo en esta manera. Entramos a un primer proceso, escucha, diálogo, se hace el proceso de mediación, se hace una promoción y un seguimiento a dichas situaciones. Pero la situación, no siempre, pero se vuelve a presentar, se sigue presentando, se sigue evaluando, se sigue haciendo seguimiento, se sigue haciendo las mediaciones. Ni el que abusa, ni el que se deja abusar,
llegan a un proceso en el que puedan formar un tipo de actitud en el que ellos sientan que se pueden valer y hacer lo correcto. Okay. Sí, ¿Sí me comprendes? Lo que claro quiero que sí. hacer es decir. Sí, pero sí, con lo que sigue sí te voy a responder a tu pregunta. Esa ley 1620 del 2013 es por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. En este ejercicio de la creación de esta ley, de su decreto reglamentario y de su proceso en las instituciones educativas, el Ministerio de Educación, el Congreso promulgó la ley en el 2013. El Ministerio de Educación lanza el decreto reglamentario, creo que es el 1860, no estoy seguro, lo lanza por allá en el 2016 más o menos, y le dan plazo a las instituciones educativas hasta el 2017, incluso hasta el 2018, de cambiar los manuales de convivencia con este enfoque de convivencia, de prevención y del ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, ¿cierto? Y entonces, en ese ejercicio nos dice que hay una corresponsabilidad y que es dentro y fuera de la escuela. Y esa corresponsabilidad es de estudiantes, familias, docentes y directivos docentes. Y esto es muy importante porque la escuela era muy cómoda en ese ejercicio, entonces lo que hacía era lo siguiente. Ah, bueno, vos estás agrediendo a tal, te echamos ya. Vos sos un consumidor de drogas, te echamos ya. Vos tuviste un problema, me voy a ir a un extremo, de porte de armas, te echamos ya. Pero entonces no nos ocupamos o no hacen que la escuela se ocupe de eso que pasa dentro y fuera de la escuela. Cómo lo que hay fuera de la escuela también interviene y también nosotros debemos buscar la forma de tramitarlo. Entonces, la ley establece que dentro de esos protocolos o dentro de esas rutas de atención haya una ruta final de seguimiento donde yo como escuela, yo como centro educativo diga, vaya y pregunte, bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo va esto? ¿Cierto? Y aquí están esos 4 componentes de los que les hablaba hace un rato. Promoción, prevención, seguimiento y atención. Esa ruta se llama Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Cada institución define un protocolo y ese protocolo debe tener estas 4 bases: promoción, prevención, seguimiento y atención. Desde la promoción, desde cómo prevenirlo, desde la promoción, desde cómo prevenirlo, desde cómo le hago el seguimiento y desde cómo le hago la atención. Con base en la pregunta que me hacían ahora, sencillo, si yo aplico la promoción, la prevención y el seguimiento y eso no me sirvió, cuando yo haga la atención, en el proceso de la atención, aquel que siguió haciendo bullying, aquel que siguió encima del otro, acosándolo, en la atención, ahí es cuando yo puedo. Listo, entonces, en este momento tienes que salir de la institución, pero es cuando yo agoto esos componentes de promoción, prevención y seguimiento, para que necesariamente no se cometan injusticias, porque entonces lo que las escuelas o algunos colegios muy fácilmente hacen es, bueno, haces bullying, acosas al otro, tal cosa, entonces te echamos, pero ¿dónde está la escuela en esa función de evitar eso? Entonces, ese Sistema Nacional de Convivencia Escolar dice que van a haber 3 situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. Una situación tipo 1, que es cuando los conflictos se manejan inadecuadamente y son situaciones esporádicas que emergen dentro del salón de clases y que inciden negativamente en el clima escolar, que no generan daños en el cuerpo o la salud de las personas. Un ejemplo, no sé, un estudiante que interrumpe clase charlando, un estudiante que le pone un apodo al otro, un estudiante que... cosas que yo puedo tramitar dentro del aula de clase y que no le va a generar un daño al otro, porque cuando ya genera un daño al cuerpo o a la salud del otro, entran las situaciones tipo 2, que son situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no se vuelven delitos, pero se presentan de manera repetida y sistemática o causan daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna.
Y esto es muy importante y es clave que dentro de la ley 1620 no solo se contempla la salud física, sino también la salud emocional y la salud psicológica de las personas. Entonces, cuando hablamos de una repetición sistemática, 20.000 pesos. hay alguien con el micrófono abierto. Angivet, por favor, cierra tu micrófono que estás interrumpiendo la charla, por favor, gracias. Entonces, cuando se presenta esto de manera sistemática y cuando las causas, se me fue la idea, perdón. Cuando se presenta de manera repetida o sistemática las situaciones de acoso y además cuando esto empieza a causar daños en la salud de las personas, ya sea salud física del cuerpo o salud emocional o salud psicológica, es cuando necesariamente nosotros tenemos que activar una ruta especial para las situaciones tipo 2. Y esa ruta especial, ahí sí necesariamente tiene que contemplar una sanción. Pero esa sanción, obviamente, debe estar acompañada del proceso de restauración, del proceso de la mediación y de esos procesos vitales, pues, que entrañan la ley. Y por último aparecen unas situaciones tipo 3 y esas situaciones ya son situaciones de agresión que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual referidos en el título 4 del libro 11 de la ley 599 del 2000 o cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana. Entonces ahí ya entran otros tipos otras formas de abuso cuando está en peligro la vida de alguien, cuando ya entran otro tipo de cosas ahí, ¿cierto? Y la ley nos establece cómo nosotros debemos hacer esas rutas de atención para que esas rutas sean realmente exitosas. Perdóname, Daniel, yo pido otra vez que cierren los micrófonos. Hay personas que no han cerrado los micrófonos y siguen interrumpiendo la charla. Por favor, tener eso presente para apagarlos. Limitado, el hospedador de la reunión puede silenciarlos a todos. Yo no soy. Yo soy, así que entonces procederé a lo mismo, a esto enseguida, si no están. Sí. Entonces, la ley nos dice, las rutas de atención deben estar enfocadas en la solución de esos conflictos, pero también en decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con ayuda de quién lo vamos a hacer y cuáles son los beneficios de esa ruta de atención, ¿cierto? Y la ruta se compone de 4 componentes. Se compone de estas 4 estrategias: la promoción, la prevención, la atención y el seguimiento. Se define la ruta, se define cuáles son las actividades de esa ruta, qué se necesita para que esa ruta realmente sea efectiva, cómo se hace y cómo participa la comunidad educativa. Porque necesariamente, si yo no involucro a toda la comunidad educativa en estos procesos de construcción de rutas o de aplicación de las rutas, si eso se queda solo en un documento guardado en coordinación, créanme que realmente eso se vuelve un mentirógrafo, ¿cierto? Se vuelve por cumplir con la ley y ya. Y entonces yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que son esas rutas de atención, de cómo las estructuramos nosotros en la institución donde yo trabajo. Espérenme, yo abro aquí que no lo encuentro. Listo, aquí encontré. Listo, espero que ahí pues lo estén viendo. Entonces hay una ruta, esas rutas de atención integral, esa primera ruta responde al protocolo general y esta ruta corresponde a las situaciones tipo 1 que afectan a la convivencia institucional. Esas situaciones es un conflicto tratado, se inicia con los estudiantes mediadores. Entonces lo tramita un estudiante mediador y lo tramito yo como profesor o como director de grupo.
En esa función observo y conozco el proceso, lo que les decía ahorita, que parte fundamental de esto es la escucha activa y la palabra. Diligencia una remisión a quien sea necesario. Así lo hacemos en mi colegio, otros colegios lo harán de otra forma, yo les estoy dando un ejemplo. Yo remito el proceso, porque yo puedo parar mi proceso aquí. Yo puedo llegar hasta aquí, hacer una mediación y ver que el conflicto se solucionó y dejarlo hasta ahí. Pero si ya veo que ese conflicto no se solucionó, yo realizo una remisión al coordinador de convivencia, por ejemplo. Y ese coordinador de convivencia revisa el accidente, mira todo, hace las pruebas y ya activa el protocolo según lo que vaya siguiendo, ¿cierto? Pero entonces el componente inicial de mi ruta de atención está aquí, en cómo nosotros mediamos el conflicto y cómo nosotros a partir de la de observar y de conocer ese conflicto vamos a ir trabajando. Hay establece también pues la ruta de atención del proyecto de mediadores, unos mediadores estudiantiles que son muy importantes, por lo que yo les decía ahora, el docente tiene que ser ese mediador por excelencia, pero yo como docente también debo propiciar en mi salón de clases y en mi ejercicio pedagógico la formación de estudiantes mediadores que estén en capacidad de solucionar problemas, y no solo para la escuela, de solucionar problemas para su vida, para que el día de mañana no llegue, no sea ese estudiante el que no supo tramitar un conflicto y entonces le pega a la mujer por algo. O no sea capaz de tramitar un conflicto en su lugar de trabajo y se enfrenta con ese compañero porque hizo algo mal, ¿cierto? Proceso de mediación de conflictos, esos mediadores estudiantiles apoyan el comité de convivencia y ellos dentro del comité de convivencia se encargan de hacer seguimiento, elaborar rutas de prevención y informar al sistema unificado de convivencia escolar. Y aquí hay algo muy importante, y es que a nosotros continuamente crecimos bajo una visión muy adultocentrista del mundo. Entonces, donde nos decían que siempre éramos los adultos los que teníamos la razón en todo y que los estudiantes raramente carecían de criterio. Y muchas veces, y es un discurso muy repetitivo, que dicen es que los adolescentes adolecen de criterio. Nosotros no, pero es adolecer de ese criterio. Además responde a que nosotros en la escuela hemos anulado muchas formas de que los estudiantes construyan su criterio. Entonces, a eso voy yo. ¿Cómo nosotros a través de esos procesos de mediación y de esos procesos de empoderamiento de ellos para la resolución de conflictos podemos empezar a formar criterios claros desde edades tempranas? Sobre todo también porque aquí hay algo que es innegable, y es que los y las estudiantes entre pares se entienden más. Entonces yo puedo gestionar más fácil un conflicto en el aula cuando se trabaja con un par, cuando el mediador es un par neutro en el conflicto, a cuando lo hago yo como docente que represento una figura de poder, una figura de autoridad y que obviamente tengo unos sentimientos metidos ahí de cuando ocurre ese conflicto. Entonces es como nosotros empezar, y ustedes que van a empezar el ejercicio docente, y que muchos ya lo hacen, como empezar a decir, es que ellos también tienen un criterio claro de las cosas, es que ellos también son conscientes de las realidades, también tienen una opinión, también razonan, que no solo somos nosotros como adultos los que podemos tener ese criterio. Es esa visión que les decía muy adultocentrista con las que fuimos creciendo. Nuestro protocolo también establece una ruta de atención especial para el asunto de las sustancias legales, sustancias psicoactivas, y es porque en la ley 1620 cambia completamente la forma como se le da tratamiento a aquel que consume sustancias psicoactivas. Y es porque nosotros veníamos de un historial donde el consumidor era sobre el que tenía que caer el peso de la ley. Gracias a esta ley, gracias al acuerdo de paz del 2016, se establece que el consumidor es un paciente más que debe ser tratado, y como paciente de una enfermedad tiene que ser tratado de un asunto de salud pública, ¿cierto? Y como tal debe ser tratado. Por eso no se establece esto dentro de una situación tipo 1, tipo 2 o tipo 3, sino que hay un protocolo especial para él.
y aparece también un componente desde psicología, se habla con los papás, se entra a un comité de convivencia, pero es para hacerlo de una forma restaurativa más que de una forma punitiva. Hay un protocolo de intimidación escolar, que es cuando ya hablamos de bullying, de acoso, que directamente entonces ya lo ejerce el coordinador, el director de grupo, el coordinador o el psicólogo, y que ya sí entra a un proceso donde necesariamente debe haber una sanción o no sería una sanción, una conducta que para resarcir el daño que se ha hecho. Ya en el momento en que se agoten las posibilidades de mediación y de conversación, ya se entrarán pues a aplicar otras cosas. Y un protocolo de incidentes de carácter sexual, porque recuerden que la ley también habla sobre ese componente sexual y reproductivo, y un protocolo de delitos que ya sería el que ataña directamente a las situaciones tipo 3, ¿cierto? Que ya se remite a la policía o a la institución, pues se activa una ruta externa, mejor dicho, que ya le quita competencia al colegio. El colegio lo que hace es que entra, opina, remite a otras partes y simplemente empieza a pedir informes de lo que sucede y se queda pues, ahí termina como la función del docente. Bueno, de mi parte esto sería como todo. Yo sé que es mucha información, se convierte también en algo largo, en algo que puede ser tedioso, pero lo ideal es conversar. Vayan contando, haciéndome preguntas, vayan diciéndome que no entienden o qué opiniones tienen frente a esto. Buenas tardes. Johnny Mesa, dale Johnny. Yo tengo una pregunta. Yo creo que en estos aspectos de resolución de conflictos es fundamental el apoyo de la familia, pero ¿qué pasa si la familia no ayuda a solucionar este conflicto, sino que antes hace todo lo contrario? Como que digamos que tienen ciertos prejuicios y estos impiden que el conflicto se resuelva de una forma en que ambas partes puedan ganar. Dame un momentico, te respondo, dame un momentico. Chicos, mientras tanto, mientras Daniel nos responde, aprovecho para contarles que voy a poner en el chat el formato de registro de su asistencia, ¿vale? Entonces, lo acabo de poner ahí, entran y llenan los datos que se les pide. Muchas gracias. Johnny, la pregunta es muy buena. Mira que la ley lo que habla es de un asunto de corresponsabilidad, y esa corresponsabilidad implica que nosotros, como agentes educativos y con esa responsabilidad civil que tenemos dentro de las instituciones educativas, seamos garantes del bienestar de los estudiantes. Te la voy a responder con un ejemplo. Yo como docente, y que es un caso que se presentó en el colegio de un amigo, yo como docente encuentro a 2 estudiantes hombres en el salón de clase teniendo intimidad. Estudiantes de 10º, 11, eran estudiantes grandes, ¿cierto? Algo consensuado en un espacio que no debieron estarlo haciendo, ¿cierto? Ahí está como el problema. En esa característica mía de corresponsable, yo tendría inicialmente, obviamente, que comunicar a los padres de familia, pero siempre y cuando las familias sean lugares donde los estudiantes encuentren un espacio de bienestar. Porque yo no puedo, en ese asunto de corresponsabilidad, yo no puedo ir de la familia del estudiante a revelarle asuntos como su orientación sexual atrevidamente, porque eso es un derecho a la intimidad que está establecido. Yo no puedo hacer eso, y sobre todo porque yo no sé cómo vayan a reaccionar esas familias. Entonces, eso implica activar un protocolo especial donde inicialmente haya una
yo tenga un conocimiento de si esa familia es un entorno protector. Esa era la palabra que no encontraba. Entorno protector. Yo encontré que es un entorno protector para que contar lo que pasó y necesariamente ahí ya emprender todo el proceso. Pero yo no puedo hoy revelar algo que no sé si el estudiante está dispuesto a revelar en cuanto a su orientación sexual y ya después atrevidamente emprender esos asuntos que son punitivos. No sé si te queda claro, Johnny. Sí, claro, profe. Y fue una opinión muy importante porque creo que yo una vez había escuchado un tema parecido, pero desde un punto de vista psicológico. Y lo que la psicología plantea es algo muy diferente a lo que plantea este punto de vista más pedagógico. Y creo que va más, pues estoy como que más de acuerdo en cómo proceden, en tu forma de Claro, proceder. lo que pasa es que nosotros tenemos que actuar siempre conscientes de que nosotros somos corresponsables en el bienestar de la formación y de la vida de ellos, y que esa formación y esa vida de ellos implica un ejercicio de derechos, y que ellos, así sean estudiantes o así tengan menos de 18 años, tienen derechos como el derecho a la intimidad en el ejemplo en el que te estoy dando, pero ser nosotros conscientes de que nuestra responsabilidad civil implica eso. Porque entonces ya sería otra voz cuando no, yo actúo de forma diferente en cuanto al ejemplo que les puse, llamo al papá, le cuento eso, el papá es una persona homofóbica o es una persona muy machista y acaba el pelado a golpes, entonces el pelado ya sí podría ejercer ciertas acciones legales contra mí como docente o revelar una orientación sexual que él tuviera. Entonces es como, a nosotros como docentes muchas veces nos ponen entre la espada y la pared, ¿cierto? Cómo actuar correctamente, cómo actuar frente a la ley, cómo actuar siempre en ese asunto de la formación y de la responsabilidad. Es necesario que nosotros estemos informados sobre lo que exige la ley, lo que se expone, pero también buscar siempre que el estudiante esté en un entorno protector que le permita desarrollarse con un bienestar. ¿Alguien más tiene algo para decir? ¿Opiniones, preguntas? Daniel, yo sí. Lidita. Voy a hablar antes de que de pronto alguien más esté organizando alguna pregunta y es con respecto a agradecerte por haber tratado el tema en los comentarios que algunos de los estudiantes dejaron en el chat y que obviamente compartiré contigo. Están todas esa gratitud hacia el tratamiento del tema desde un punto de vista pedagógico, docente, desde un punto de vista desde la realidad y por supuesto amparado pues en el aspecto legal que obviamente nunca nos podemos desvincular de él. Agradecerte de verdad porque es un tema que a todos nos va a tocar independiente del área que trabajemos, independiente si es con los niños de primaria o con los de bachillerato, porque en todos hay conflicto, en todos los escenarios. Lo que pasa es que de pronto la gente cree que solamente los muchachos de bachillerato, pero todo una pequeña pelea entre dos niños en primaria mal resuelta, dejando al victimario por el suelo, porque entonces hicieron escarnio público de él, o dejando a la víctima que siga siendo víctima y que se siga convirtiendo en el matoneado por todos, puede llevar a que en el bachillerato ese que primero fue la víctima se convierta en el bully, en el matoneador, en ese que se la monta a los otros, en que ya es un opresor, ya es un abusivo, porque nunca se resolvió con él el asunto. Entonces ahí está nuestra corresponsabilidad. Le agradezco mucho a Daniel, a todos los estudiantes participantes y a los profesores que veo que se unieron bastantes en la charla. También quiero recordarles que deben firmar la asistencia, así como les mencionó la profesora Lina Marcela hace un ratico. Y bueno, ya lo dejo por si alguien más tiene alguna pregunta o levantó la manito o si no, pues para despedirnos ya de manera adecuada, porque de verdad el tema fue excelente y muy bien tratado, Daniel. O sea,
un tema que yo sé que a los estudiantes les va a servir mucho. Daniel es muy generoso y nos va a hacer una segunda charla. Es igual a esta, para que ustedes sepan, es dentro de 15 días. Eso es el 19 de abril. En el mismo horario, porque yo busco es que sea un horario que obviamente le sirva a la gente, pero también que Daniel pueda. Daniel es profesor de colegio, entonces él más temprano está ocupado con todas sus funciones del colegio. Pero entonces, para que si algunos compañeros conocen de algunos que no hayan podido unirse a esta charla, podrían hacerlo dentro de 15 días. Entonces, bueno, cedo ya la palabra y Daniel, te agradezco muchísimo y a todos los participantes, a la profe Marce y a los demás compañeros que nos acompañaron. No, Linitas, con mucho gusto. Y hago como dos comentarios pues con respecto a lo que tú decías. Este tipo de abordaje se puede hacer de varias formas. Hay una forma que es legal basada en el derecho, hay otra forma, como la decía ahorita Johnny, basada pues en la psicología, y estas son como una forma muy pedagógica. Yo normalmente enfoco este tipo de charlas o de conversatorios, pues como los queramos nombrar, con un enfoque hacia los derechos sexuales y reproductivos, porque yo acompaño unos procesos en un grupo de investigación que es sobre diversidad cultural y también trabajamos diversidad sexual. Entonces yo le doy un enfoque muy hacia la diversidad sexual y por eso, si ven que la mayoría de mis ejemplos eran conforme a la diversidad sexual, y la mayor parte de información y de contenido que yo le doy a las charlas es con base a eso. Tengo mucho material, si alguien necesita, si alguien quisiera pues leer más sobre el tema, empaparse más, me escribe y Lina les puede compartir mi correo electrónico y yo se los compartiré pues todo el material que tengo. Y es muy importante lo que decía Linita también en el sentido de que yo ya se los había mencionado y es que nosotros necesariamente tenemos que empezar como docentes a tumbar esas estructuras que hay de violencias simbólicas y de violencias estructurales, porque si eso no se empieza a desinstalar desde los inconscientes colectivos, pero desde las edades tempranas, va a ser muy difícil cuando sean adultos y ahí es cuando tenemos lo que decía Lina, ese oprimido que pasa a ser el opresor en otro plano. Como decía Paulo Freire, ¿cierto? El que es oprimido en algún momento pasa a ser opresor en otro momento o en otro espacio. Y uno lo nota mucho, el que es oprimido en el trabajo y lo tratan mal en el trabajo es opresor en su casa y tiene problemas familiares. Es que este tipo de ejercicios escolares tienen que llevar necesariamente a la construcción de una ciudadanía, si no realmente son inocuos. Y yo iba a decir otra cosa y se me olvidó. No siempre en los colegios hay dolientes frente a esto. Entonces muchas veces en los colegios se vuelve, no, entonces volvamos esto transversal. Y lo transversal es que lo trabajan todos. Y cuando lo trabajan todos, se difumina y perdió el doliente. A veces a uno, y uno cuando es gomosito con este tipo de temas, asume esto como una bandera de vida. Entonces, por ejemplo, yo en el colegio, aunque no soy el encargado directamente de los asuntos de convivencia, yo sí soy aquel que tiene las banderas de la diversidad y aquel que habla con los estudiantes y pilas, es que vamos a empezar a hablar de estereotipos, vamos a desinstalar estos estereotipos, vamos a hablar de exclusión y de inclusión, vamos a empezar a hacer esto, porque necesariamente las instituciones tienen que tener un doliente y no siempre es el coordinador, porque los coordinadores son muy ocupados, porque están más en asuntos de ley, pero a veces a uno le toca echarse al hombro este tipo de situaciones y empezar a trabajar frente a eso, porque sí se necesita ese doliente que permita que estos ejercicios de ciudadanía sean desde pequeñas etapas para que no sean inocuos en un futuro. No sé si alguien tiene algo más para concluir. Bueno, Linita, ya que no hay más Muchas aporte. gracias. Pero de todas maneras, muchas gracias. Como te dije, o como les dije hace un rato, ahí les coloqué el correo de Daniel para todos, de vallejomazo@gmail.com. Yo le voy a poner de amigo. Bueno, y lo otro es que, Daniel, muchas gracias. Los comentarios son súper positivos
y pues yo creo que nos sirvió a todos, porque incluso a mí, que no estoy en este momento de profe de colegio, me sirve muchísimo precisamente para orientar a los que tengo de estudiantes en cómo deben, hasta dónde pueden llegar ellos en la solución. Como decías en tu intervención, hay situaciones que se gestionan desde el aula y que no deberían de pasar necesariamente a un coordinador de disciplina, a un coordinador de convivencia, que un niño está llamando constantemente a otro niño gordo o negro. No, hay que enseñarle a ese niño a utilizar el nombre adecuado de ese compañero y hay que escucharlo también y de pronto ponerlo como que no le gustaría a él que le pasara o que lo nombraran, es decir, que piense que a él no le gustaría que le hicieran, para que eso que así como a él hay cosas que no le gustaría que le dijeran o lo llamaran de determinadas maneras, se ponga en el lugar del compañerito. Ese es solo un ejemplo y es una cosa súper cotidiana. A veces vamos al coordinador y por eso es que también los cansamos muchas veces, porque están ellos con todo el montón de cosas que tienen que hacer y enseguida esto es algo en el que yo puedo demostrar una autoridad positiva, sin necesidad de decir, vea, usted le vuelve a decir gordo o negro o flaco, lo que sea, y tiene rebaja o pierde, o eso sería una forma muy punitiva de hacerlo, pero si se hace de pronto desde el diálogo, si se hace desde poner al niño en el lugar del otro, que a él no le gustaría que hicieran los demás hacia él, que sería capaz de pronto de pensar cómo evitar esa conducta y sin necesidad de escalarla a otro lugar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Los comentarios siguen siendo... Yo hago otra vez, dale. La última, con respecto a lo que vos decís. Necesariamente nosotros como docentes de inglés, de sociales, de español, de matemáticas, tenemos que trabajar las competencias ciudadanas. Y lo que nos decía Lina en este momento es básico. Hay una competencia ciudadana que es la empatía. Hay otra que es el respeto por la diversidad. Si nosotros trabajáramos adecuadamente esas competencias ciudadanas y no las dejáramos solo para trabajar en 11, cuando se va a hacer una prueba ICFES que evalúa competencias ciudadanas, sino que desde primerito, porque esas competencias son por ciclos, sino que desde primerito se trabajaran, yo creo que cambiaría mucho esa comprensión de la realidad de los niños y de las niñas. Hasta ahí llego, pilas con las competencias ciudadanas. Muchas gracias, Danielito. Y bueno, nos volveremos a ver, si Dios quiere, el 19, en 15 días, cuando tengas la otra charla. A todos los presentes, muchísimas gracias por su atención y por la disposición para escuchar a Daniel hasta el final. Es con mucho gusto, porque por aquí están agradeciéndome a mí también. Recuerden, es con mucho gusto, pero principalmente es a Daniel que fue la persona que nos trabajó este maravilloso encuentro del día de hoy. Yo ahora dije pues que la charla que él va a hacer el 19 es la misma. Igualmente, si alguien de ustedes quiere volver a escuchar o volver a participar en ella, son bienvenidos. Lo decía más que todo por si algunos compañeros que ustedes sepan no pudieron asistir hoy, lo puedan hacer dentro de 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Lo mismo para todos. Hasta luego. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profes. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Hasta luego.